Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del metabolismo del glucógeno. Hablaremos tanto del proceso de creación de glucógeno, proceso que se conoce como glucogénesis, y también su proceso de degradación, conocido como glucogenólisis. En primer lugar, la glucogénesis es el proceso de formación de glucógeno a partir de sus unidades más pequeñas, sus monómeros, que vendría a ser la glucosa. Es decir, es el anabolismo del glucógeno. ¿Cuál es el sustrato fundamental para formar glucógeno? En realidad, pues es la molécula de glucosa 6-fosfato, es decir, una glucosa ya fosforilada, activada, que esté ya en el interior de la célula, en el citosol. ¿Qué órganos se encargan de este proceso de crear glucógeno, almacenar glucógeno? El hígado y el músculo. Estos dos órganos principalmente. Se dice que el cerebro también, pero cuantitativamente es mucho más grande el almacenaje de glucógeno en el hígado y en el músculo que en otros tejidos. Y entre ambos, la mayor cantidad de glucógeno en nuestro cuerpo se encuentra en el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque la masa muscular es mayor a la masa que representa el hígado. Y también hay una diferencia clave entre el glucógeno que almacenan estos dos órganos, que en esta imagen lo explicaré más adelante. ¿En qué compartimento subcelular compartimento subcelular se encuentra realizándose este proceso para crear glucógeno? En el citosol. ¿Cuál es la enzima que regula el proceso? La glucógeno sintasa, que vamos a ver dónde participa. Para comenzar, esta es la estructura del glucógeno, muy parecido como es en el almidón, prácticamente la misma estructura. Vemos a las glucosas que se encuentran en estructuras lineales y pues también en estructuras ramificadas. En las estructuras o en la parte lineal de la estructura del glucógeno se forman enlaces alfa 1,4, es decir, entre el carbono 1 y el carbono 4 de otra glucosa. Son enlaces glucosídicos y reciben el nombre simplemente por el carbono en donde se está dando el enlace. Los enlaces, en cambio, en las ramificaciones son enlaces de tipo alfa 1,6. Aquí está el carbono 6 de una glucosa y acá estará el carbono 1 de otra. Y este es el famoso ciclo de Cori, en donde nos muestra la integración entre el metabolismo de la glucosa y el glucógeno, entre el músculo esquelético y el hígado. Y por supuesto, el torrente sanguíneo, los vasos sanguíneos, que juegan un papel muy importante. En el caso del hígado, pues sabemos que se puede crear glucosa por medio del proceso de gluconeogénesis, y que para ello pues utilizamos componentes que no son de tipo carbohidratos, como es el lactato, como es el propio piruvato. A la final el lactato se convierte en piruvato. También el glicerol de los ácidos grasos y los aminoácidos glucogénicos. De esa manera se crea glucosa. La glucosa se hace libre y puede salir al torrente sanguíneo y llegar a muchos tejidos, por ejemplo el músculo esquelético. También está glucosa en el hígado, tanto la que recibe de la sangre proveniente de las vísceras, así como la glucosa que crea por el proceso de gluconeogénesis puede almacenarse en el hígado en forma de glucógeno. Y asimismo el glucógeno pasa por un proceso de glucogenólisis para obtener glucosa libre que pasa al torrente sanguíneo y que llega a cualquier tejido. ¿Qué pasa en el músculo esquelético en cambio? Sí, el músculo esquelético recibe glucosa que libera el hígado, y esta glucosa el músculo también puede almacenarlo en forma de glucógeno. Pero como vemos, el glucógeno en el músculo esquelético le sirve para, sí, formar glucosa, pero pero solo para el propio músculo, es decir, que esa glucosa no estará disponible para otros tejidos, no irá al torrente sanguíneo, no será una glucosa libre. De manera que el músculo esquelético utiliza la glucosa solo para sus propias actividades, que obviamente es la contracción muscular. Cuando se realiza demasiado ejercicio o cuando no hay una respiración correcta, pues lo que sigue la glucólisis, es decir, el proceso de degradación de la glucosa o de utilización de la glucosa por el músculo esquelético y por cualquier tejido, le sigue un proceso de fermentación láctica en condiciones anaerobias, obviamente, en donde el piruvato se convierte en lactato, y ese lactato sí que puede salir al torrente sanguíneo, llegar al hígado, también puede llegar al riñón para darse el proceso de gluconeogénesis.
Entonces, esta sería la integración entre estos dos órganos y la diferencia clave entre el glucógeno que almacena el músculo esquelético y el glucógeno que almacena el hígado. ¿Qué es el primer paso que debe ocurrir para formar glucógeno? En primer lugar, debe ocurrir un proceso de isomeración de la glucosa 6-fosfato en la molécula de glucosa 1-fosfato. Es decir, que solamente es un proceso de isomeración, por lo tanto es un proceso reversible. ¿Qué enzima interviene? La fosfoglucomutasa. Siguiente paso es que va a reaccionar la glucosa 1-fosfato con una molécula de UTP, uridín trifosfato, por eso podemos decir que se utiliza un UTP. La reacción o integración entre estas dos moléculas hace que se forme UDP glucosa, uridín difosfato glucosa, y lo que me sobra pues son dos grupos fosfatos de este UTP. De manera que es liberado dos moléculas de fosfato inorgánico, o lo que conocemos como pirofosfato inorgánico, que por una pirofosfatasa inorgánica pues será dividido en dos moléculas de fosfato independientes. ¿Qué enzima realiza esto? La UDP glucosa pirofosforilasa. En el siguiente paso se va a formar pues la estructura lineal del glucógeno, en donde aquí tenemos a la molécula de uridín difosfato glucosa o uridina difosfato glucosa, que va a unirse con un cebador de glucógeno o una cadena preexistente de glucógeno o glucógeno n unidades, como vemos aquí, pues no sabemos cuántas glucosas están formando ya este glucógeno. Lo cierto es que para que se una esta molécula de uridín difosfato glucosa con este cebador de glucógeno, que vendría a ser todo esto de amarillo, debe liberarse esa molécula de UDP. Entonces solo la glucosa se une con las otras glucosas de este cebador de glucógeno con enlaces alfa 1,4. ¿Cuál es la enzima que interviene? La glucógeno sintasa, la que regula o la enzima más importante en el proceso de glucogénesis. ¿Qué es lo que se obtiene? Pues glucógeno N+1. Claro, porque teníamos N unidades de glucosa y ahora tenemos una glucosa más. De manera que podemos decir que la glucógeno sintasa está formando enlaces alfa 1,4. Pero ¿cómo se forman esos enlaces alfa 1,6? Ahí entra la enzima ramificante. La enzima ramificante primeramente lo que hace es cortar una sección de glucosas, aproximadamente de 6 a 8 glucosas, y cada 12 a 16 glucosas, y añade esa sección como si fuese una ramita, formando de esa manera un enlace alfa 1,6. Es decir, que corta un enlace alfa 1,4 y esa sección la integra como una ramita, formando el enlace alfa 1,6. Entonces, la enzima ramificante, sobre todo para enlaces alfa 1,6. Y al decir cortar una sección, pues no es nada más que un proceso de hidrólisis, meter una molécula de agua para cortar el enlace. Entonces, la enzima ramificante, ¿qué es lo que hace? Cada 12 a 16 glucosas corta una sección de glucosas, digamos que esta sección representa 6 a 8 glucosas, y esas 6 a 8 glucosas las pone como una ramita, formando un enlace alfa 1,6, el enlace típico en la ramificación del glucógeno, del almidón y de otros polisacáridos. Y así que básicamente esto es el resumen del proceso de glucogénesis. Se forma primeramente, recuerden, glucosa 6-fosfato. Esta se isomeriza a glucosa 1-fosfato. Esta molécula se debe unir con la molécula de UTP y se forma uridín difosfato glucosa y más pues pirofosfato inorgánico. Luego esta molécula de UDP o uridín difosfato glucosa va a unirse con un cebador de glucógeno o con una cadena preexistente de glucógeno. En este proceso se une la glucosa a ese cebador de glucógeno, pero obviamente debe ser liberada la molécula de UDP por la glucógeno sintasa, que va formando enlaces alfa 1,6, mientras que la ramificación se da por la enzima ramificante, que corta una sección de 6 a 8 glucosas, es decir, corta un enlace alfa 1,4 y coloca esa sección de glucosas como si fuese una rama, formando de esa manera un enlace alfa 1,6. La glucogenólisis, en cambio, es el proceso de degradación de catabolismo del glucógeno para obtener glucosa libre.
¿Este proceso dónde se da? Pues principalmente ocurre en el hígado. Claro que hay un proceso de degradación de glucógeno para obtener glucosa que pase por el proceso de glucólisis en el músculo esquelético. Pero aquí no se va a formar glucosa libre en el músculo esquelético, sino que glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato que entra a la glucólisis para ser utilizado por el propio músculo esquelético, pero no libera glucosa libre. Entonces, no es un proceso de glucogenólisis como tal o como ocurre en el hígado. ¿Cuál es la enzima importante? La glucógeno fosforilasa. Y esto básicamente. El proceso ocurre de la siguiente manera. Tenemos el polímero que es el glucógeno, no sabemos cuántos residuos está conformando. Entra un grupo fosfato y rompe el enlace entre una glucosa con otra, proceso que se llama fosforálisis. De esa manera se obtiene una glucosa ya liberada de este glucógeno, en donde ese grupo fosfato que rompió el enlace se integra a la misma molécula de glucosa que liberó, ubicándose en el carbono 1. Por eso es que forma glucosa 1-fosfato. Y lo que me sobra pues es el glucógeno, ahora N-1 residuos, porque una glucosa ya ha sido liberada. ¿Qué enzima interviene? La glucógeno fosforilasa, justo la enzima que regula el proceso de glucogenólisis. Luego ocurre pues una isomeración. La glucosa 1-fosfato ahora se isomeriza a glucosa 6-fosfato por la misma reacción que vimos en el proceso de glucogénesis. Así que es la misma enzima, pues es un proceso reversible. La fosfoglucomutasa. Ahora la glucosa 6-fosfato se desfosforila en glucosa solamente, en una glucosa que ya es libre. ¿Por qué enzima? Por la glucosa 6-fosfatasa, una enzima que también lo vimos en el proceso de gluconeogénesis, ya que a la final en estos dos procesos lo que se quiere formar es glucosa libre. Es una fosfatasa, así que funciona metiendo una molécula de agua, rompiendo el enlace en donde se encuentra ese grupo fosfato y lo libera como un fosfato inorgánico. ¿Y cómo se destruye esa forma ramificada del glucógeno? Así como hubo una enzima ramificante, habrá una enzima desramificante. ¿Qué es lo que hace la enzima desramificante? Primeramente va cortando secciones de glucosas en estas ramitas, es decir, va rompiendo enlaces alfa 1,4 y colocando esas secciones dentro de la estructura lineal del glucógeno, como pueden ver. Luego esta cadena pues lineal de glucógeno es liberada simplemente por el proceso que hemos visto antes, es decir, por fosforálisis, metiendo un grupo fosfato y formando glucosa 1-fosfato. Y de esa manera es como va la enzima desramificante, pues terminando con estas ramitas y colocando todas esas glucosas como si fuesen cadenas lineales. Pero me queda este enlace alfa 1,6, que justo formó la enzima ramificante. Lo que hace la enzima desramificante es romper este enlace alfa 1,6 y de esa manera deja una glucosa que ya no pasa por el proceso anterior, pues es una glucosa que queda totalmente libre. De esa manera pues ya se libera. Entonces, a la final la enzima desramificante sí está formando glucosa libre, pero obviamente en una cantidad mucho menor a como el proceso anterior. Y pues hace este proceso de desramificación, cortando glucosas de esa ramita, poniéndolas como si fuese una estructura lineal, para que por el proceso de fosforálisis se vaya liberando esas moléculas de glucosa. Esto básicamente es lo que hemos comentado. Y la regulación. La regulación para la glucogenólisis está dada pues por algunos aspectos y de entre ellos las hormonas. El glucagón es una hormona que tiene sus receptores especialmente las células del hígado. Y aquí es donde estos receptores se activan y hacen que se active la adenilatociclasa. Esta hace que se forme AMP cíclico, un segundo mensajero, que hace que se active la proteína sinasa de tipo A. Esta proteína sinasa de tipo A que vemos aquí, lo que va a hacer es activar a la fosforilasa quinasa o sinasa, una enzima que puede fosforilar o activar cualquier molécula prácticamente. Una de ellas es la glucógeno fosforilasa. La activa y pues la glucógeno fosforilasa activada lo que hace es aumentar más el proceso de glucogenólisis, es decir, de formar glucosa libre a partir de glucógeno, que es la principal función pues del glucógeno. En cambio, la insulina, que en cambio lo que quiere es el proceso de glucogénesis, es decir, formar glucógeno, lo que activa
por otra serie de reacciones, cascada de reacciones, es la proteína fosfatasa. Esta proteína fosfatasa, en cambio, inactiva la glucógeno fosforilasa y de esa manera se detiene el proceso de glucogenólisis. Otra manera en la que lo hace la insulina, el glucagón, y con la proteinsinasa A que se encuentra en el hígado, es inactivar a la glucogenosintasa y de esa manera se detiene el proceso de glucogénesis, que es lo que a la final la proteinsinasa y obviamente el glucagón quiere, detener el proceso de formación de glucógeno y más bien liberarlo. Y otra manera es activando a la enzima inhibidora de la fosfoproteinfosfatasa. Esta enzima es capaz de inactivar a cualquier enzima, por ejemplo a la glucógeno fosforilasa. Entonces, si esta enzima inactiva la glucógeno fosforilasa, se detiene el proceso de glucogenólisis. Así que es necesario que la proteinsinasa active a la enzima que inhibe a esta fosfoproteinfosfatasa. Y este es el resumen y la integración entre el proceso de glucogénesis y el proceso contrario, la glucogenólisis.